Era una noche cualquiera en el programa Voces del Pueblo, transmitido por Canal 7 en Ciudad de México, pero con la expectativa de un episodio que prometía polémica. Paco Sea, conocido periodista y crítico del clero, había convocado al padre José Valdés para un debate que, según anticipaban, sería explosivo. Desde el inicio, Paco intentó desmontar la imagen del sacerdote, cuestionando sus opiniones y su influencia sobre sectores políticos y sociales. Padre José, muchos lo ven como un agitador. ¿No cree que su discurso divide más que une?, preguntó con tono incisivo. Pero el padre José respondió con calma y firmeza. Paco, mi llamado no es a la división, sino a la verdad. La verdad no siempre es cómoda, pero es necesaria para sanar y construir. Los presentadores, que esperaban un intercambio acalorado, quedaron sorprendidos por la serenidad y claridad del sacerdote. Sin perder la compostura, el padre José defendió sus palabras con ejemplos concretos de servicio y amor al prójimo. No soy político ni busco poder, continuó. Solo busco ser un siervo fiel. Y cuando hablo de justicia, lo hago desde la experiencia de quien ha visto el sufrimiento de tantos en carne propia. El público en el estudio quedó en silencio, absorbido por la autenticidad de sus palabras. Incluso Paco Sea, sin poder replicar de inmediato, guardó silencio por unos segundos. El momento fue captado por las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales, con miles de usuarios comentando. La defensa del padre José dejó sin palabras a todos. Al terminar el programa, el padre José invitó a la audiencia a reflexionar con un mensaje de esperanza y reconciliación. Si algo podemos aprender es que la fe verdadera no es un arma para atacar, sino un puente para unir. Si quieres seguir esta historia que está conmocionando a México, suscríbete a nuestro canal para no perder ningún detalle. El día siguiente, las redes sociales seguían ardiendo con reacciones al programa Voces del Pueblo. El inesperado giro que tomó el debate entre Paco Sea y el padre José Valdés desató una ola de comentarios, muchos de admiración hacia la serenidad y profundidad del sacerdote. En la parroquia, el padre José comenzó la jornada con la misa matutina, rodeado de fieles que llegaron desde distintos puntos, atraídos no por la polémica, sino por el testimonio de humildad y verdad que él encarnaba. Más tarde, fue invitado a una entrevista radial en la que se le pidió que explicara su postura frente a las críticas de Paco Sea y otros detractores. Mi misión no es agradar a todos, explicó con calma, sino ser fiel a la palabra de Dios. El amor no excluye, la justicia no discrimina y la verdad siempre busca el bien común. Mientras tanto, en la redacción de un importante periódico, los periodistas analizaban cómo el mensaje del sacerdote estaba logrando algo raro en estos tiempos: unir a personas de distintas creencias y posturas políticas. Esa tarde, una carta anónima llegó a la parroquia, con palabras de agradecimiento por el valor del padre José para hablar con la voz del corazón y no solo con la de la razón. El sacerdote, conmovido, anotó en su diario: cuando el alma habla, el ruido del mundo se silencia, que mi vida sea siempre un eco de esa voz divina. En las redes, el hashtag defensa del padre José alcanzó millones de impresiones, con miles de personas compartiendo historias de cómo el mensaje del padre les había tocado profundamente. Y si esta historia sigue emocionándote, suscríbete al canal para acompañarnos en cada paso de este camino de fe y verdad. El 10 de julio amaneció con titulares en los principales medios. El padre José responde con fe. Su verdad conmueve a México. El impacto de su participación en el programa de Paco Sea había trascendido lo esperado. En muchas comunidades, incluso aquellas lejanas a Hermosillo, su nombre comenzaba a ser mencionado con respeto y gratitud. En la parroquia San Miguel Arcángel, la misa de la mañana se desbordó.
Personas que nunca antes habían pisado una iglesia se acercaban en busca de orientación, movidas por la firmeza serena de aquel sacerdote que no alzaba la voz, pero cuya palabra penetraba con fuerza. Durante la homilía, el padre abordó el tema de la confrontación mediática. No teman cuando los critiquen por su fe. Recuerden que Jesús también fue cuestionado, también fue expuesto, pero jamás dejó de amar ni de hablar la verdad. Ese mismo día, en un segmento especial, Paco Sea dedicó unos minutos de su programa a reconocer la forma en que el padre manejó la entrevista. Pocas veces me quedo sin palabras, dijo mirando directamente a la cámara. Pero tengo que admitir que el padre José Valdés me dejó pensando. Su fe no es pose, es convicción, y eso, en estos tiempos, es raro y necesario. La frase fue replicada en redes sociales y provocó un inesperado giro en la percepción pública de ambos protagonistas. Muchos comenzaron a ver en Paco una posible apertura al diálogo, mientras que el respeto hacia el padre José seguía creciendo. Esa noche, el sacerdote escribió en su diario: «No vine a ganar debates, vine a sembrar esperanza, y si la semilla cayó en tierra fértil, que sea Dios quien la haga florecer». El 11 de julio comenzó con un gesto inesperado. Poco antes de la misa matutina, una camioneta se estacionó discretamente frente a la parroquia San Miguel Arcángel. De ella descendió una productora del programa Voces del Pueblo, con un sobre en la mano. Contenía una carta escrita por el propio Paco Sea. El padre José la leyó en silencio. Las primeras líneas decían: «Padre, no estoy de acuerdo con todo lo que usted dice, pero reconozco que habla con el corazón. Lo escuché más allá de las palabras. Le agradezco la lección». El sacerdote sonrió, no con vanidad, sino con la paz de quien sabe que sembrar diálogo es mejor que ganar aplausos. Al terminar la lectura, se acercó al altar y oró por Paco, por los presentadores, por los críticos, sí, por todos. Ese día, en la homilía, habló del poder transformador de la humildad. No es débil quien baja la voz para escuchar, es fuerte quien puede mirarse al espejo con sinceridad y elegir perdonar. En las redes, miles replicaban el video de la entrevista con frases subrayadas, especialmente aquella que se volvió viral: «La fe auténtica no se defiende gritando, sino viviendo con coherencia». Por la tarde, un grupo de estudiantes universitarios llegó a la parroquia. Traían carteles que decían: «Gracias, Padre José», y una petición: organizar una jornada de diálogo intergeneracional sobre fe, valores y participación social. El padre aceptó con una sola condición: nada de discursos, solo corazones abiertos. Esa noche, en su diario, escribió: «Hoy comprendí que no se trata de convencer, sino de conmover. Que el alma no se gana en un debate, sino en el silencio, donde Dios habla sin palabras». 12 de julio de 2025. La jornada comenzó con una noticia que sorprendió a muchos. Paco Sea había aceptado participar como oyente en el evento intergeneracional convocado por los jóvenes en la parroquia San Miguel Arcángel. Sin cámaras, sin micrófonos, solo él, una libreta y la voluntad de escuchar. La noticia se esparció rápidamente. Medios y redes sociales especulaban sobre su motivación, pero el padre José no prestó atención a rumores. Su enfoque estaba en preparar el encuentro, que tendría lugar esa misma tarde. Cuando Paco llegó, lo hizo sin escolta ni aspavientos. Saludó con respeto al sacerdote y se sentó entre los jóvenes casi en la última fila. Lo observaban con curiosidad, pero también con aprecio. El encuentro comenzó con preguntas sinceras. ¿Cómo vivir la fe en un mundo que ridiculiza la espiritualidad? ¿Qué hacer cuando uno se siente solo entre tantas voces? ¿Cómo perdonar a quienes nos han herido? El padre José no dio respuestas simples. Compartió historias reales, miró a los ojos, dejó silencios cuando era necesario. Y en un momento de profunda quietud, Paco levantó la mano. «Padre», dijo,
¿Usted nunca se ha sentido enojado con Dios? El silencio fue absoluto. El sacerdote respiró hondo y respondió, sí, varias veces, pero comprendí que Dios no teme a nuestras preguntas ni a nuestros gritos. Él nos abraza incluso cuando no lo entendemos. Hubo aplausos, no por la respuesta, sino por la verdad que llevaba dentro. Paco bajó la mirada. Por primera vez se le vio vulnerable, humano, conmovido. Al terminar, se acercó al padre, le dio la mano y le dijo en voz baja, gracias, no vine a exponer a nadie, vine a entender, y me voy en paz. Esa noche, el sacerdote anotó en su diario, cuando la verdad se encuentra con la humildad, el milagro ocurre en el corazón más inesperado. 13 de julio de 2025. El amanecer trajo consigo una calma inusual a Hermosillo, no por falta de movimiento, sino por una especie de paz que se había asentado en el ambiente desde el encuentro del día anterior. En redes sociales, cientos de mensajes circularon con una sola palabra: reconciliación. Ese domingo, la misa en la parroquia San Miguel Arcángel fue celebrada al aire libre, bajo un cielo limpio y entre cantos de familias enteras que llegaron desde distintas ciudades para ver al sacerdote que, sin querer protagonismo, se había convertido en símbolo de unidad. El padre José Valdés subió al altar con el rostro sereno. En su homilía no mencionó el debate, ni a Paco Sea, ni la repercusión mediática. Habló del Evangelio, del perdón, del rostro de Cristo en el hermano. El mundo no necesita más héroes, dijo. Necesita corazones dispuestos a escuchar y servir. No hay palabra más fuerte que un acto de amor silencioso. Entre los asistentes, alguien grababa discretamente. El fragmento del sermón fue compartido horas después y se convirtió en el mensaje cristiano más visto del mes en todo México. Por la tarde, el sacerdote caminó solo por el barrio. Saludó a niños, abrazó a ancianas, escuchó al joven que lloraba en la esquina. No buscaba cámaras, solo almas. De regreso a la parroquia, abrió su diario por última vez ese día y escribió: no sé qué sigue. No sé si el mundo cambiará, pero si al menos una persona ha vuelto a creer en el amor de Dios, entonces valió la pena cada palabra, cada silencio, cada paso. La historia no terminó ahí, pero este capítulo sí, porque cuando un hombre de fe actúa con verdad, lo que sigue ya no le pertenece a él, sino a Dios. Y si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para seguir acompañando testimonios reales que nos acercan a la fe, la esperanza y el amor. 14 de julio de 2025. La repercusión del encuentro entre Paco Sea y el padre José Valdés no solo no había disminuido, sino que comenzaba a adquirir una dimensión inesperada. Las universidades, los círculos teológicos y hasta algunos programas de análisis político dedicaban espacios para debatir lo ocurrido. Pero algo era evidente. El tono general se había suavizado. El país no hablaba de escándalo, sino de asombro. Esa mañana, el padre José fue invitado a una escuela preparatoria de Hermosillo para participar en un conversatorio con jóvenes. Aunque al principio dudó, finalmente aceptó, convencido de que era allí donde debía estar, con los que apenas comenzaban a construir su visión del mundo. Sentado frente a una audiencia de 120 estudiantes, no utilizó un discurso preparado. Solo llevó su Biblia desgastada y su voz tranquila. No vine a convencerlos de nada, dijo. Solo quiero contarles cómo la fe me salvó del odio y me devolvió la mirada limpia. Una joven levantó la mano. Padre, ¿usted alguna vez sintió que no valía nada? El silencio se hizo profundo. Él bajó la cabeza por un instante, luego respondió: sí, muchas veces, incluso siendo sacerdote, pero aprendí que para Dios, incluso cuando uno se siente como polvo, sigue siendo barro en sus manos. Y ese barro, Él lo transforma en algo nuevo. Las palabras no generaron aplausos, solo ojos humedecidos, una verdad compartida sin máscaras.
Al salir del evento, un periodista que cubría el acto se acercó. ¿Cree que esto que está haciendo puede tener un impacto real? El padre lo miró y dijo: la semilla no se ve cuando cae en la tierra, solo cuando florece, y uno nunca sabe cuántas ha sembrado. Esa noche escribió en su diario: si el alma de un joven se sintió hoy menos sola, entonces valió la pena, porque allí donde se escucha, Dios habla. 15 de julio de 2025. Desde tempranas horas, las puertas de la parroquia San Miguel Arcángel permanecían abiertas. El flujo de personas que llegaban era constante: madres con niños, jóvenes con preguntas, adultos mayores buscando consuelo. Todos atraídos no por una figura famosa, sino por la certeza de que en aquel lugar el silencio tenía sentido y la palabra era un bálsamo. El padre José comenzaba a notar algo que jamás había buscado. Su nombre circulaba con fuerza en medios y redes, pero también en los murmullos de las calles, en los mercados, en las escuelas. Sin querer, se había convertido en una referencia. Y eso, en lugar de llenarlo de orgullo, lo hacía rezar más. Señor, dijo en su oración del alba, no me permitas convertirme en un personaje, que siga siendo un siervo. Esa tarde, recibió la visita de una reportera joven, Mariana, que deseaba entrevistarlo para un programa de televisión. Pero su pedido era diferente. Padre, no quiero hablar de usted como fenómeno. Quiero hablar de lo que enseña. ¿Me permite? Él aceptó. La entrevista fue grabada en el banco de madera más antiguo del templo. Mariana preguntó sobre la fe, el miedo, el perdón, la política, la vida moderna. Y el padre José respondió sin giros ni pretensiones. El mundo no necesita más ruido, necesita más verdad, y la verdad no se grita, se vive. El material, editado con delicadeza, se transmitió esa misma noche. El impacto fue inmediato, no por polémico, sino por su belleza sencilla. Personas de todas partes comenzaron a escribirle cartas, correos, mensajes. Algunas cartas venían con lágrimas dibujadas entre las palabras. Una señora de Oaxaca le escribió: Padre, su voz me recordó a la de mi madre cuando me consolaba de niña. No sé qué ha hecho, pero desde que lo escuché, siento menos miedo de morir. Esa noche, en su cuarto, con una vela encendida junto al crucifijo, el padre José anotó en su diario: Dios no necesita héroes, solo corazones disponibles. Si Él ha hecho algo a través de mí, que sea Él quien lo conserve, no mis fuerzas. Y así, sin buscarlo, aquel sacerdote de voz baja y mirada firme seguía conmoviendo a un país entero, no con escándalos, sino con presencia. No con discursos, sino con verdad vivida. 16 de julio de 2025. El amanecer llegó con brisa suave sobre Hermosillo, pero el corazón del padre José Valdés latía inquieto. A las 6:30 de la mañana ya se encontraba en el altar, en absoluta soledad, arrodillado frente al Santísimo. No era habitual en él iniciar tan temprano, pero algo lo impulsaba a hacerlo. No rezaba con palabras, sino con el alma. A las 8 recibió una llamada inesperada. Era del obispo diocesano. Su tono era cordial, pero directo. José, han llamado desde la Nunciatura. Quieren hablar contigo esta semana. No temas. No es sanción, es interés. El padre respiró hondo. No dijo mucho. Solo agradeció y colgó. Lo primero que hizo fue buscar refugio en el silencio. No por temor a la autoridad, sino porque sentía que algo se estaba moviendo más allá de sus fuerzas. Ese mismo día, recibió a una mujer que llegó desde Culiacán. Traía en brazos a un niño con parálisis cerebral. Quería solo una oración, nada más. Padre, no vengo por milagros. Vengo porque cuando lo escucho, siento que Dios me habla. ¿Puede orar con nosotros? El sacerdote no hizo espectáculo. Puso su mano sobre el pequeño, cerró los ojos y dijo: Señor, si no puedes sanar su cuerpo, sana nuestros corazones para amarlo más allá del dolor.
Que esta madre sepa que no camina sola. La mujer lloró sin decir palabra. El niño lo miró y aunque no podía hablar, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Por la tarde, una periodista católica de Monterrey publicó un artículo titulado El silencio del Padre José, que habla más que 100 sermones. Fue compartido por miles. No decía nada nuevo, pero tocaba hondo. No hay en él estrategia ni escándalo. Solo una coherencia que desarma, solo una fe que quema lento. Esa noche, el padre escribió: Hoy sentí que algo grande se acerca. No sé si estoy preparado. Solo sé que debo seguir sirviendo hasta el último aliento. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, el país entero parecía girar silenciosamente en torno a la paz que irradiaba un solo hombre. 17 de julio de 2025. A las 9 en punto de la mañana, el padre José Valdés recibió en su despacho una visita que no esperaba. Un hombre de traje oscuro, discreto, se presentó con sencillez. Soy el padre Alessandro Bernardi, secretario adjunto de la Nunciatura Apostólica. Vengo a nombre del nuncio y, por extensión, de la Santa Sede. No hubo protocolo ni escoltas, solo una conversación larga, pausada y a veces silenciosa. El enviado no traía un mensaje oficial, sino una petición de discernimiento. Querían escuchar al padre José, comprender de primera mano lo que estaba ocurriendo en torno a él. No era una evaluación, era un gesto de respeto. Durante más de 2 horas hablaron de teología, del papel del sacerdote en la vida pública, de los peligros del protagonismo y de la frontera sutil entre la verdad profética y la vanidad disfrazada de celo apostólico. El padre José no pretendió brillar, solo habló desde la experiencia. Yo no busco púlpitos, yo busco almas. Y si hay ruido en torno a mí, no lo he provocado, pero tampoco lo rehuyo. Lo único que pido a Dios es no convertirme en obstáculo de su obra. El enviado del Vaticano asintió con serenidad. Sus palabras son claras. No estamos aquí para corregir, sino para acompañar. Tras la despedida, el sacerdote salió a caminar. Necesitaba aire. En la plaza cercana lo detuvo una señora de unos 80 años, con bastón y ojos húmedos. Padre, usted no sabe lo que está haciendo por nosotros. Yo rezo todos los días para que no se canse, porque cuando usted habla, yo vuelvo a creer que Dios no nos ha olvidado. José se agachó a su altura, le tomó las manos y dijo: Gracias, usted me da más fuerza que cualquier carta. Esa noche escribió en su diario: Hoy sentí el peso del llamado, no como carga, sino como confianza. Si Dios me pide caminar sobre el agua, que no me falte la fe para no hundirme. Y mientras el país seguía atento, sin espectáculo, sin titulares estridentes, el alma de México se dejaba tocar por la fe silenciosa de un hombre que no buscaba fama, solo fidelidad. 18 de julio de 2025. La mañana comenzó con un aire distinto en Hermosillo. No era una diferencia climática, sino espiritual. En las calles se notaba cierta contención, como si algo estuviera a punto de definirse. Los feligreses llegaban más temprano de lo habitual a la parroquia San Miguel Arcángel. Nadie sabía exactamente por qué, pero todos sentían que el padre José daría una misa especial. Y así fue. A las 10, con el templo lleno, el sacerdote subió al altar. Sus ojos estaban serenos, su voz clara. Llevaba consigo su Biblia y una hoja doblada en el bolsillo de la sotana. Era una copia de la Carta del Vaticano. Hermanos, comenzó. Hoy no vengo a hablarles desde el púlpito, sino desde mi corazón. El Señor, en su infinita misericordia, ha querido que estas palabras lleguen más allá de estas paredes. No lo pedí, pero si Él lo permite, yo obedezco. Leyó un fragmento de la carta en voz alta. Muchos no entendieron todo, pero bastó con el tono de voz para saber que no era una reprimenda, sino un reconocimiento. La emoción fue creciendo en los rostros de los presentes. Si este mensaje llegó hasta Roma, no fue por mí, añadió, sino por ustedes.
por su fe, por su perseverancia, por no rendirse cuando la esperanza parecía dormida. Al terminar la misa, un aplauso espontáneo recorrió el templo, no como los de una ovación, sino como quien agradece haber sido parte de algo sagrado. Por la tarde, un grupo de seminaristas de distintas diócesis llegó a la parroquia para pedir acompañamiento espiritual. Querían aprender de cerca cómo se vive la fe en medio de tanta presión, sin ceder al ego ni al miedo. El padre los recibió con ternura y dijo: el mayor testimonio que pueden dar no está en la elocuencia, sino en el servicio silencioso. El sacerdote no es protagonista, es puente. Esa noche en su diario escribió: el ruido no me pertenece, pero si ese ruido abre caminos al Evangelio, entonces no me quejaré. Que el mundo hable, yo seguiré escuchando la voz de Dios en los que sufren. Y mientras la noche envolvía la ciudad, cada rincón de México parecía guardar un susurro de fe, fortalecido por un sacerdote que jamás buscó los reflectores, pero cuya luz se volvía imposible de ocultar. 19 de julio de 2025. A las 7 de la mañana, el padre José Valdés salió solo, sin avisar a nadie, con la sotana recogida y un rosario entre los dedos. Caminó por calles polvorientas hasta llegar al Hospital General de Hermosillo. Allí, en la sala de espera de oncología pediátrica, lo esperaban sin saberlo decenas de familias. No había cámaras, ni medios. Solo una necesidad que lo había tocado en oración la noche anterior: acompañar a los que más sufrían, sin palabras grandes ni discursos. Entró con una sonrisa serena, saludando a cada madre, a cada niño, a cada enfermero. Uno de los doctores, sorprendido, se le acercó. «Padre, ¿viene por alguien en particular?» «No, hijo, vengo por todos». Poco después, se sentó en una esquina con un niño de 9 años llamado Elías, al que le costaba hablar, pero que no dejaba de mirar su cruz. El padre le puso el rosario en la mano. «Este no es un amuleto, es un escudo, y tú, Elías, eres más fuerte de lo que imaginas». El niño lo abrazó sin decir nada. Su madre, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Gracias, padre. Usted no sabe cuánto necesitábamos esto hoy». Pasó allí más de 3 horas, escuchó historias duras, oró en silencio junto a camas, sostuvo manos temblorosas, no prometió milagros, solo se quedó. Al regresar a la parroquia, encontró una carta dejada bajo la puerta. Era de Paco Sea, una página escrita a mano, con tinta azul. «Padre, usted no solo habla, usted vive lo que cree, y eso me desarma. Gracias por recordarme que la fe no es un argumento, sino una presencia». No respondió, solo guardó la carta entre las páginas del Evangelio de Juan. Por la noche, durante la misa, leyó una breve reflexión. «Hoy no predicaré, solo les pediré esto: cuando terminen de orar, salgan a abrazar». Porque el Evangelio no se predica con la boca, se transmite con los brazos abiertos. Ese día no tuvo homilía, pero nadie lo notó, porque el mensaje ya había sido entregado con cada paso que dio entre los que más lo necesitaban. Y al cerrar su diario escribió: «Cristo no me pide hablar más fuerte, me pide amar más hondo, que nunca me olvide de dónde viene mi voz». 20 de julio de 2025. La noticia de la visita del padre José al hospital se había extendido rápidamente, pero sin el ruido de los grandes medios. En las calles de Hermosillo, las personas hablaban en voz baja, con respeto y admiración, del sacerdote que no solo predicaba, sino que vivía el Evangelio en cada gesto. Esa mañana, la parroquia abrió sus puertas para una jornada especial: el Evangelio en acción. Voluntarios, fieles y vecinos se reunieron para organizar campañas de ayuda a los más necesitados, recolección de alimentos, visitas a ancianos y acompañamiento a enfermos. Entre ellos estaba Mariana, la joven reportera que había entrevistado al padre José días atrás. Con una libreta en la mano,
escribía cada detalle para un reportaje especial que sería publicado pronto. Durante la misa, el padre habló con un fervor contenido. La fe no es un refugio para los débiles, es la fuerza de los humildes y la esperanza de los que ya no creen en las promesas vacías. Un niño pequeño, sentado en la primera fila, levantó la mano y preguntó: «Padre, ¿cómo puedo tener fe si a veces tengo miedo?». El sacerdote lo miró con ternura y respondió: «La fe no es la ausencia de miedo. Es caminar a pesar de él, confiando en que Dios nunca nos abandona». Esa tarde, una mujer mayor se le acercó y le dijo con voz quebrada: «Padre, gracias por devolverme la esperanza. Usted es luz en tiempos oscuros». El padre sonrió y contestó: «No soy luz, solo un espejo de la luz que nunca se apaga». Al caer la noche, escribió en su diario: «Si una sola alma vuelve a creer en el amor de Dios, entonces mi misión está cumplida». 21 de julio de 2025. La parroquia San Miguel Arcángel amaneció bañada por la luz dorada del sol que parecía anunciar un día especial. Desde temprano, los fieles comenzaron a congregarse no solo para la misa habitual, sino para celebrar la renovación de la fe y la esperanza que había traído el padre José Valdés a sus vidas. Durante la homilía, el padre habló sobre la importancia del perdón y la unidad en tiempos de división y conflicto. «El perdón es un acto de valentía», dijo. «No es olvidar, sino liberar el corazón para amar sin rencores. Solo así podremos construir un México más unido y justo». Al terminar la misa, una mujer mayor se acercó y le entregó una carta que contenía palabras de agradecimiento por el mensaje de amor y reconciliación. Por la tarde, el padre José organizó un taller para jóvenes sobre liderazgo cristiano y servicio desinteresado. Animó a los participantes a ser agentes de cambio desde la humildad y la entrega. La noche se cerró con una vigilia especial en la que cientos de personas participaron en oración por la paz del país y la sanación de las heridas sociales. Antes de concluir el día, el padre José escribió en su diario: «Que la luz que hoy sembramos en tantos corazones nunca se apague. Que el amor sea el camino y la verdad, la brújula». Así, con esperanza y fe renovadas, la comunidad se preparaba para continuar el camino hacia un futuro mejor. 22 de julio de 2025. El día amaneció con un aire de celebración en Hermosillo. La parroquia San Miguel Arcángel se llenó desde temprano con fieles de todas las edades, familias enteras que querían expresar su gratitud y compromiso con la fe que el padre José había ayudado a renovar en sus corazones. Durante la misa dominical, el padre habló con la serenidad y la profundidad que lo caracterizan. «Hoy celebramos la fuerza de la fe que nos sostiene», dijo. «No es la ausencia de dificultades, sino la certeza de que Dios camina con nosotros en cada paso». Después de la ceremonia, muchas personas se acercaron para abrazarlo, compartir testimonios y agradecer por su valentía y humildad. Una niña pequeña, con un dibujo en las manos, se acercó y se lo entregó. «Para que nunca olvide que todos somos hermanos», dijo con una sonrisa tímida. El padre tomó el dibujo y lo colocó junto a su Biblia, como símbolo de la unidad y el amor que debían guiar siempre su misión. Por la tarde, se organizó una celebración comunitaria en la plaza frente a la parroquia. Música, cantos y oraciones llenaron el espacio mientras vecinos compartían alimentos y experiencias. Al caer la noche, el padre José cerró su diario con estas palabras: «La fe auténtica no busca reconocimiento, sino transformación. Que Dios nos dé la gracia para ser siempre luz en medio de la oscuridad, instrumentos de paz y esperanza». Y así concluye esta historia real y conmovedora, que nos recuerda que la fe, vivida con integridad, tiene el poder de cambiar vidas y sociedades enteras. Si esta historia te tocó el corazón, te invitamos a suscribirte al canal para seguir compartiendo testimonios que inspiran y fortalecen la esperanza.